Inauguramos este primer viernes del año con Mauricio Curi, catedrático del TEC de Monterrey, experto en temas de comunicación y relaciones públicas, un hombre que tiene una extensa experiencia en muchos ámbitos, ha estado en el sector automotriz de manera muy puntual, así que Mau, bienvenido. Muchas gracias, un Pues gusto comenzamos como... este 2017 y con un Muchas tema que gracias. conoces muy bien, que es el sector automotriz y cuáles han sido las respuestas, porque es sorprendente y hay que tener excelentes reflejos en las estructuras de las compañías. Ya desde el año pasado platicábamos de Donald Trump, de algunas compañías automotrices como Ford, y resulta que Ford nos dio la sorpresa y anuncia, cancela una inversión de 1.600 millones de dólares que había sostenido todavía incluso en octubre cuando Ford dijo, me platiqué con mi amigo Bill Ford y no se van a trasladar algunos puestos de trabajo que eran de una planta de la que no se iban a trasladar, pues parecía que no había mayor asunto, pero ya cancelaron una inversión de ese tamaño y sobre todo en la estrategia de comunicación que realizó la compañía, porque vimos a Mark Fields, el CEO, diciendo, no, no fue Trump, no, en realidad, pues es que la demanda de los compactos se ha caído, pero claro, tú que entiendes muy bien del sector, más allá de, además de la forma de comunicar, obviamente, pues no es una decisión que se decide en un mes y medio, ¿no? En un Claro. mes. O No, sea, no, no. evidentemente hay todo un entorno político que orilla esa decisión y se ve hasta un poco ridículo. Y contrastaba, te contaba, pues con esto, con la respuesta rápida de Toyota, ¿no? Akio Toyoda desde Tokio decía, vamos a esperar al 20 de enero para determinar si cambiamos nuestras posturas de inversión, porque desde el año pasado habían anunciado una planta en Guanajuato, 1.000 millones de dólares, tienen una en Tijuana, en donde le están invirtiendo 150 millones de dólares para las Tacomas. Así es. Aquí iban a fabricar la Corolla y el Corolla y el Camry, y Donald Trump puso un tweet y dijo, ¿quieren vender Camrys en Estados Unidos fabricados en México? No way, les voy a poner un impuesto. Y Toyota contestó relativamente rápido y causó pues mucho furor en redes sociales, por lo menos, sobre todo por el contraste con Ford, que pues, no se tardó mucho en defender sus posturas. Así Y es. dijo Toyota, tenemos 10 plantas de manufactura, 136,000 empleos generamos en Estados Unidos, una inversión directa de 21,000 millones de dólares, más de 21,000 millones de dólares. Y qué contraste, ¿no? Cómo se manejan las cosas desde las compañías, más allá de la postura de comunicación, pues como la respuesta y la claridad y la contundencia en un comunicado. Además, muy atípico de la empresa japonesa que ha sido como muy mesurada a lo largo del tiempo en cómo reaccionar ante determinados mensajes. Recordamos el tema del pedal de acelerador que fue, digamos, lento no quiero abusar, pero sí un poco torpe Sí, sí. el tema de cómo lo manejaron y ahora pues creo que aprendieron muy bien de eso y lo han manejado, como tú bien señalas, de manera extraordinaria, inclusive mejor quizá que el gobierno de México, ¿no? O sea, No, totalmente. Hay una diferencia abismal entre el tipo de respuesta, sobre todo porque vimos que la Secretaría de Economía, que es la dependencia que se encarga, digamos, de establecer la postura de México en comercio internacional y en este tipo de situaciones, pues mandó un comunicado en donde lamentaba, que me pareció adecuado, pero todavía pues, se sigue expresando cierto optimismo en cuanto a la capacidad de lograr tonos positivos en la relación con Trump, cuando claramente tendría que haber una postura quizás más desafiante o por lo menos más realista en cuanto a lo que nos espera, claro. por lo que vamos viendo. Y además decir que en el caso de General Motors no han estado, digamos, bajo el reflector, pero el primer tuit que puso Donald Trump hace unos días era justamente con el Cruise y, A los pocos a minutos los de pocos haber minutos. anunciado el tema de Ford, se deja ir en contra de General Motors y el Chevrolet Cruze, un vehículo quizá el menos relevante en exportación a Estados Unidos. Señalaba General Motors que exportan tan solo 4,000 unidades de Sí. estas, de 200,000 que se venden de Cruze en Estados Unidos. Entonces, parece ser que Donald Trump, el mensaje claro que está mandando es: quien invierte en México puede tener grandes impuestos fronterizos, ¿no? Él usa el Big Tax, BRICS Border Taxes, ¿no? O sea, Exactamente. los grandes impuestos fronterizos. Esa frase la utiliza tanto con el caso del Cruz como con el caso de Toyota. Y eso es lo preocupante, porque quien debería de contestar, más allá, que estuvo muy bien contestado por el caso de Toyota, pero más allá de las empresas, es el gobierno mexicano. Claro. Porque mientras él estaba señalando un Chevrolet Cruze, nosotros estamos importando Cadillac, estamos importando Suburban, estamos Lincolns importando en el Lincoln. caso de... O sea, estamos importando vehículos de mucho más precio, mucho más valor agregado de Estados Unidos a México,
que el caso del Cruz, que son 4,000,000 unidades que se exportan a los Estados Unidos. Y sabes que reflexionaba, que probablemente mañana lo estaré publicando en mi columna, que en el caso de Ford puede ser una ganancia táctica, es decir, cuando un CEO piensa en el trimestre a trimestre, a lo mejor es buena idea, porque si uno ve el precio de la acción de Ford desde noviembre, cuando Trump dijo me reuní con mi amigo Bill Ford, pues ha crecido, le ha ido bien el precio de la acción, no ha sido maltratada por Wall Street Ford a propósito de la cancelación, es decir, es buena idea llevarse con el gobierno más poderoso de la Tierra, tu principal Totalmente. mercado, tácticamente. Pero dado que es una empresa globalizada, una empresa que, por ejemplo, tiene un mercado muy importante en China, tiene un mercado relevante también en México, un mercado En muy Sudamérica. relevante en Europa. ¿Qué va a pasar cuando Donald Trump le diga a BMW te va a poner un gran impuesto por tu planta en San Luis Potosí? Pues automáticamente la Unión Europea, que no, son rápidos, ni prestos ni perezosos, le van a poner un impuesto muy grande a las fabricantes de vehículos estadounidenses. Y ahí Ford se habrá equivocado porque tendrá pocos argumentos, como si los pudiera tener algunas otras compañías que sostengan una postura más globalizada, para no ser castigada. Y quizás muchos gobiernos del mundo y muchas zonas del mundo lo van a utilizar como ejemplo, justamente por haber cancelado esta planta en México. Tocas das en el clavo. El tema es, nosotros tenemos la cláusula de nación más favorecida de la OMC. O sea, una acción unilateral por parte del presidente Trump, así como lo pretende mostrar en sus tweets, tiene que pasar antes por un proceso legal muy amplio, porque no puedes tú tener un acto que claramente... Unilateral. no, y que claramente es, pues digamos, señala a un país por encima del resto, ¿no? Ahora, seguramente alguien le dijo, no puede señalar a un país por encima del resto y se va contra las inversiones japonesas, pero otra vez señalando las exportaciones desde México, lo cual es claramente sancionable, porque pues, es tanto como ser discriminatorio, ¿no? No Contra un puedes país. discriminar contra un país. Y además cogió un mal país porque prácticamente todas las armadoras tienen presencia muy importante en México, es decir, correcto. a través de México se va a pelear con Corea del Sur, que acaba de abrir su planta ahí en Pesquería, ¿no? Con Hyundai. Se va a pelear con BMW, que acaba de abrir o está por abrir la de San Luis Potosí, con Volkswagen, que tiene la planta de Audi, de lujo, pero también la de Volkswagen desde hace muchos años. Así es. Se va a pelear ni más ni menos que con Carlos Ghosn, el CEO de Renault Nissan, que ya desmintieron que van a o ya no van a tener la Compass, en donde ya está Daimler, es decir, Mercedes-Benz e Infiniti, es decir, son todas las armadoras, ¿no? Y entonces vía México, si le pone estos aranceles, pues va a generarse conflictos con el resto del mundo, que va a detonar una guerra arancelaria. Y somos, como bien señala el secretario de Economía, una zona que está muy bien integrada. O sea, estos productos que se producen en México en muchas ocasiones tienen componentes que se producen en Estados Unidos y Canadá, y productos que se producen en Estados Unidos y Canadá tienen componentes que se producen en México. O sea, el tratar de romper con un tratado de libre comercio que tiene 22, 23 años de éxito, claro, para todos los integrantes, los 3 integrantes de este tratado, traería una catástrofe, pues no sabemos de qué dimensiones, porque encarecerías el producto de tal manera que probablemente los Estados Unidos sí lo podrían adquirir, pero se caería fuertemente el mercado de Sí, otras partes, ¿no? y además en redes sociales alguien me ponía, ahora los estadounidenses van a venir a comprar sus autos chocolate porque les van a costar mucho más caro. De hecho, el rescate que hizo Barack Obama al principio de su administración, ahora que está terminando, pues fue justamente porque producir en Estados Unidos por el sindicato, el United Auto Workers, era carísimo cada Carísimo. coche. Nada más pagarles a ellos $60 la hora, mientras que un mexicano gana, pues, ¿qué será? 6... Hay una comparativa que muestra que por día trabajado en la línea de producción, en Estados Unidos más o menos el promedio es de $46 al día, mientras que en México es de $8.24. O sea, Sí. el tema de los costos por producción, tú te ahorras en promedio cerca de $4.500 por unidad producida en México, lo cual hace toda la diferencia para poder hacer pues todo el balance de producción a nivel global, ¿no? Claro, cuando el consumidor estadounidense tenga que pagar $4.500 más por vehículo, entonces ya veremos qué tan felices están, probablemente en el año 3 de Donald Trump. Ya veremos, mi querido Mau, qué gusto tenerte y pues estaremos a lo largo de este 2017. No, Muchas gracias. es un gusto poder estar aquí contigo y ya sabes que estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias.